La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Quiero, hermanos amados, retomar parte de lo que empezamos a hablar el domingo anterior. Este mes estamos hablando acerca del Dios Santo, el Dios Santo. Y una de las cosas que considero que necesito que en su corazón quede muy claro, iglesia amada, es el hecho de que necesitamos comprender que en la vida del creyente no es un atributo asignado. Ojo con eso. En la vida del creyente es un proceso de vida. Amén, iglesia. Amén. Vaya. ¿Por qué necesito que esto quede claro? Porque muchas veces, hermano, hoy voy a tomarme el tiempo para tratar de explicarlo. Nosotros nos volvemos crueles, muy crueles con las personas. Pero a veces somos crueles pensando que el atributo de la santidad la poseemos. Pero a veces se nos ha pasado por alto que tanto como al hermano que yo estoy tratando cruelmente le falta un poquito, también a mí. También a mí. Por tanto, debo entender que la santidad de Dios, hermanos amados, en Él es esencia, porque será la conjunción de todos sus atributos funcionando a la perfección. En la santidad de Dios no puede haber un atributo que no esté funcionando. Ya no es santo Dios. Ya no es santo. Entonces, note que cuando hablamos de ese atributo, estaríamos hablando de algo que muchas veces la iglesia ha tratado de exigirlo, pero no de la manera en que debemos hacerlo muchas veces. Por eso le decía, pastor, ¿de qué se trata entonces la santidad? La santidad se trata tanto de atender un tema, por lo menos de una violación, de un adulterio, de una cuestión que tenga que ver con un asesinato, etcétera, moralmente graves. Pero la santidad también tendrá que ver, si a veces nosotros lo vemos como una escala, ¿verdad?, en una mentira. ¿Me explico? No podemos dejarlo fuera. Tendremos que abarcar, hermanos amados, todo el espectro de lo que implica el tema santidad. Y cuando yo trato de ser responsable al comprender esta palabra, me doy cuenta de una cosa: este ejército debe modificar la manera de pensar, porque somos un ejército que se nos han dado armas no para lastimar a nuestros hermanos, iglesia, sino para estar atentos contra todas las acechanzas del diablo. No contra su hermano. La persona que está a su lado es su hermano, iglesia. Es hijo de Dios. Tiene, hermano amado, la bendición de haber recibido el sello del Espíritu Santo. Hermano amado, él ha sido apartado, comprado, restaurado y también está en ese proceso de santificación. Por tanto, hermano amado, ojo, que no es más santo el que se cree santo, sino el que ha finalizado la carrera que Dios le ha permitido iniciar. Iglesia amada, eso implica que cuando hablamos de santidad, hasta la forma en que vemos a nuestro hermano habla de qué tan santos somos usted y yo. ¿Se da cuenta? Está bien hablar de cosas grandes, pero también seamos honestos. Hablemos de lo que hemos llamado pequeño. Porque por el hecho de que yo le llame pequeño no significa que no sea importante. Es igual. Yo necesito conocer al Dios Santo en su esencia como tal y conocer mi labor o mi función o el papel que debo tener desarrollándome como su hijo. Así yo estaré cada día peleando la buena batalla de la fe. Vaya conmigo a Levítico, hermano, capítulo 20. Levítico capítulo 20. Cuando lo tenga, hermano, nos ponemos en pie para leer la palabra. Levítico capítulo 20. Tercer libro, fácilmente. A ver, ¿se recuerdan los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Levítico,
Algunos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Amén. Bien, capítulo 20 de Levítico. Vaya conmigo al verso 26, por favor. Verso 26 dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Leamos una vez más, esto vale la pena. Verso 26, sabéis pues de serme, ¿qué, iglesia? Santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Sé bendito Dios, que cada uno de los que estamos acá hemos venido a adorarte, a bendecirte, a poner tu nombre en alto, Señor. Y agradecemos, bendito Dios, que cuando así lo hacemos, tu presencia, Señor, en medio nuestro nos fortalece. También, Padre, rogamos ser tierra fértil para que esta palabra, Señor, sea como semilla y pueda en nuestra vida dar fruto al 100 por 1 para honrarte a ti, Señor, y a los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. El título, hermanos amados, de esta predicación es Sed santos. La clave en este verso no es el atributo, sino el verbo. Ojo con esto, porque cuando yo le explicaba de que el atributo de santidad no es otorgable, yo quiero ser, hermano, bien puntual en eso, y no quiero que vaya usted a pensar, el pastor está haciendo una reducción de lo que nos han enseñado, en ninguna manera. Pero a veces es necesario abordar esto, iglesia amada, sabiendo que lejos de convertirse en una bendición este conocimiento, a veces se ha vuelto una justificante para pisotear a los demás. Y eso no es posible, iglesia. Debe quitarse de nosotros todo ese tipo de práctica. ¿Recuerda la palabra? El nuevo hombre, que se aparte de nosotros todo celo, contienda, envidia, gritonería. Amén, iglesia. Para eso hemos recibido ese nuevo hombre, iglesia. Entonces debemos comprender este detalle como tiene que ser. El atributo no es compartible, hermano amado, porque realmente usted y yo nunca lograremos la perfección acá en la tierra. Simple. Pastor, o sea, de que esto de la santificación es una de las cosas que debo verla de una manera distinta. Sí, porque a veces podemos caer en el tema que tiene que ver con el hecho de canonizar a un personaje icónico y decirle santo a él, aunque no importe ni su moral ni su ética. Entonces, ¿por qué tendríamos que llamarle santo? Si en realidad no fue un ser perfecto, sino que fue un ser imperfecto. Hizo muchas obras buenas, pero le debo poner el mismo título que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí tengo conflicto yo. ¿Por qué ponerle el mismo título del Rey Santo Perfecto, en donde todos los atributos se conjugan de una manera perfecta, venir, tomarlo y ponérselo a un ser imperfecto? No es posible. No es posible. Si hizo buenas obras, qué bien, pero esa no es la razón para que alguien reciba el atributo divino. ¿Estamos, iglesia amada? Bien, perfecto. El verbo es importante. Cuando usted ve el verso 26, hermanos amados, la primera parte dirá: ustedes deben ser santos, deben serme santos, deben volverse santos. Ahora, cuando pasa la siguiente parte, hablando del mismo término, Dios no lo habla con el mismo verbo. El serme se convertirá en un verbo que va en progreso, en un verbo que está funcionando, en algo que conforme en el tiempo va avanzando. ¿Cómo podríamos transliterarlo? Podríamos decirlo de esta manera: ustedes tienen que estar en un proceso donde cada día se vayan volviendo como yo soy. Amén, iglesia. En el caso de Dios, no es un verbo que dice yo voy en un proceso también, aprendan. No, de parte de Dios dice yo soy.
Yo soy, esa partícula es impresionante, porque entonces hablaremos del eterno. Estaremos hablando del que fue ayer, del que es hoy, del que será siempre. Ese es nuestro Rey, iglesia. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro Dios en esencia es santo. Pero nosotros, con todas nuestras imperfecciones, necesitamos un proceso para avanzar en la vida. Por eso, hermano, alguien un día me dijo: pastor, la iglesia realmente es el único ejército que usa sus armas para fusilar a sus propios compañeros. Y es cierto, hermano amado. ¿Sí o no? Cuando queremos hablarle a alguien para querer ayudarlo, muchas veces la Biblia le sacamos. Cuando queremos ayudar a alguien: Obed, hombre, ¿qué estás haciendo, hijo? Solo porque ya vas a sacar DUI, ¿qué te cree? ¿Sabes qué dice la Biblia, Obed? En vez de que estés ahí arriba en el ministerio de alabanza, si estás sucio, ensuciate más, hombre. Y a veces pensamos que eso es honroso delante de Dios. A veces pensamos, hermanos amados, que eso es lo que en realidad nos da el lugar de estar bien delante de Dios. O venimos nosotros, hermanos amados, y empezamos a tratar de tomar a alguien. Y ojo con esto que le voy a explicar, porque dentro de nuestras vidas hay dos cosas que quizás a unos les dan ventaja y a otros los ponen en una posición difícil. Hay cosas que usted y yo tenemos que a veces se nos ven, y a veces hay cosas o que otros pueden tener que no se les ven. Y muchas veces a aquellos que no se les ven, quieren muchas veces inflar mucho el pecho y tratar la manera de trasquilar a los demás que sí se les ven. Por eso le digo, hablar de santidad, hermanos, muchas veces no es lo fuerte que usted y yo hablamos. Es lo bien que el corazón está, no delante de los hombres, sino delante del Rey de Reyes y Señor de señores, iglesia. Dele a Él la gloria, amada iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, hermano amado, y esto se convierte en una de las cosas impresionantes de parte del Señor, porque si hay un Padre justo, hermanos amados, es nuestro Rey. Porque Él, hermanos amados, no es como nuestros hijos, ¿verdad? Fíjese de que nuestros hijos son expertos para poner queja de sus hermanos. Y tienen una astucia para crear el escenario, más cuando los padres no pasan en casa, ¿verdad? Y entonces pasa algo con su hermano, su hermana, etcétera. Pero en lo que han vivido durante el día, han creado una historia para contarle a sus padres. No, hombre, qué pobrecito el hermano de aquel que están contando, que el papá viene a veces, no es tan responsable en preguntar y empieza a sonárselos a los chiquitines. ¿Se ha fijado en eso? Nosotros también somos astutos. Ese es uno de los males que tenemos como seres humanos, porque a veces creamos escenarios y a veces queremos presentárselos a Dios para que Él, hermano amado, haga juicio sobre otros hermanos nuestros. Eso no es posible. ¿Sabe que hay hermanos que han orado para que Dios le quite la vida a otro hijo de Dios? Señor, yo te ruego que por favor ese hermano que me queda viendo tan feo, que no sé qué, cuando salga de la iglesia le pase un camión encima. ¿Se puede imaginar usted el grado de irresponsabilidad que a veces tenemos? Por eso la Biblia dice que hasta oremos por nuestros enemigos. Ay, es duro el evangelio. Por eso es que Jesús dijo: si tu enemigo te dice que le lleves la carga a una mía, no lo hagas una. ¿Qué dijo el Señor? Hácela dos. ¿Qué? Pero yo pensé que el Señor, como buen padre, iba a venir, me iba a defender y le iba a mandar un rayo a ese incircunciso hijo del diablo, que lo desapareciera y dejara de molestarme a mí, yo que soy el preferido, el consentido de mi Padre eterno. Oh, Él es perfecto. Él no actúa por nuestros caprichos. Él es santo. Amén. Él es santo. En Él no está, hermanos amados, esa debilidad de que si le llego con una lágrima, con una tristeza y voy a doblarle el brazo a Dios. No.
Él lo sabe todo. Por eso es que delante de Dios debe persistir la transparencia, la sinceridad, la honestidad, iglesia. Si hay alguien donde debemos ser transparentes, es delante del Rey, hermano amado. Eso es que a los hombres los vamos a engañar. Al Rey, quien usted y yo servimos, nunca lo vamos a engañar. Por eso es que no debemos caminar con temor y temblor, hermano amado, de lo que va a decir la gente. No, debemos caminar con temor y temblor de lo que mi Señor dice. Amén. De lo que mi Rey dice. Hermano, ¿qué va a opinar el otro? No se preocupe por eso. Preocúpese por lo que va a opinar su Dios. Eso es importante. Conocer al Dios Santo, hermanos amados, es darnos cuenta que a Él no se le pasa absolutamente nada. Nada de nada. Veamos algunos aspectos, por favor. Sean santos. Ese es nuestro punto de reflexión. Número 1, la santidad no puede ser otorgada. Esto necesitamos dejarlo, hermanos, más que claro. La santidad es un atributo que Dios no comparte. Dios no comparte. Y a veces, hermano, esto puede ser hasta chocante, ¿verdad? Porque a nosotros nos encanta que nos llaman santo. Uy, siervo santo del Dios Altísimo, ¿verdad? Esto se oye, ¿verdad? Obed, eres un santo del Señor. Cristian, eres un santo del Rey de Reyes. Y a veces hemos llegado a considerar ese adjetivo como una mención, quizá diría yo, que forma parte del vocabulario cristiano. Pero esto puede ser una mención muy pesada. Otorgárnoslo, realmente me encanta el pasaje de Levítico porque ni él lo hace. Está haciendo. Él no lo está haciendo acá. Si voy con rigor al texto, me daré cuenta de que Él con rigor se atribuye la santidad, con el rigor que esto implica. Pero cuando ve al ser humano, lo ve con esa ternura, y esto me encanta también, porque la santidad para el ser humano será entonces, hermano amado, una invitación para que estemos en un proceso. Ojo con esto, porque a veces esto también se pierde de vista. Para que entremos a un proceso consciente de mejoras en nuestras vidas. Esa es una invitación que usted tiene, hermano. No le estoy diciendo de que cuando Dios no atribuye esto, significa, vaya, ya ven, no importa cómo vivimos, no importa lo que hagamos. Si nosotros que ya somos salvos, ya estamos salvos, no importa nada. Eso es mentira. No tenemos esa enseñanza nosotros. Amén. Sabemos que este proceso, hermanos amados, es para intentar conscientemente ser mejores en la vida. Proverbios habla de la luz de la aurora y que así debe ser la vida del justo, ¿verdad? Va de aumento en aumento hasta que el día se vuelva perfecto. Así seremos usted y yo, hermano amado, hasta que un día alcancemos la estatura del varón. ¿Quién es el varón perfecto, iglesia? Cristo. Entonces nuestra esperanza no es para que nos estemos poniendo el título, sino para que en nuestro corazón haya conciencia de que debemos vivir mejor. Hagamos una pequeña evaluación en esto. Si el proceso de la santidad es un proceso al que somos invitados, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué tanto nos estamos esforzando para que ese proceso sea en nuestra vida más efectivo? Quiero dejar claro también que no nos llamen santos o no nos digamos santos no es algo, hermano amado, que modifique el principio bíblico. Quiero dejarlo muy claro. Sino es el hecho de que todo cuando hablamos de la santidad de Dios comienza con la actitud del corazón. Si la actitud de mi corazón es una actitud, hermano, que va acorde a respetar esa santidad, mi proceso será un proceso duro quizás, pero es un proceso que no esté estancado. Hablemos de algunos detalles. Por ejemplo, ¿cuántos tuvieron en algún momento problemas para frenar las palabras de su boquita? De pocado, ¿verdad?
que de repente en una plática de amigos se les salía la caja de lustre, ¿verdad? Todo aquel arsenal de herramientas que tenía ahí guardadas, ¿no? Yo le he contado muchas veces que a veces hay hermanos con los que estamos hablando, recién se han convertido, ¿verdad? Y estamos en una plática ahí sentados en alguna acera o platicando cualquier tema que no tiene que ver con la iglesia, y de repente está tan emocionante la plática que pastor, perdóneme. ¿Cuántos hemos tenido problemas con el vocabulario? ¿Verdad? Ahora, yo pregunto, cuando Dios nos invitó a entrar a este proceso, ¿qué tanto ha mejorado ese vocabulario? Aquí está ya la observación de este atributo en función de proceso, ¿verdad? No como que nos digamos, este día va a dirigir la alabanza el santo hermano Robert. Santo Robert, ¿verdad? Entonces se oye bonito, pero no implica una mención nada más. ¿Cuánto ha mejorado el vocabulario? ¿Cuántos hemos tenido problemas con aquello que tiene que ver con nuestra computadora? Lo que visitamos, vemos, escuchamos, etcétera. ¿Qué tanto en este proceso que Dios me ha invitado a participar, eso ha mejorado? ¿Sí me estoy dando a explicar? ¿Cuántos hemos tenido problemas en el maltrato de nuestros hijos o de nuestras esposas? ¿O cuántas esposas han tenido el problema de maltratar a sus esposos? Por favor, hágame el honor usted si estoy hablando de más. No se ha dado. ¿Habrá aquí algún esposo que ha sufrido tristemente, dolorosamente, maltrato de su esposa? Y se te ocurre levantar la mano, ¿eh? Así te ve bonito, ¿eh? Ahora la pregunta es, este proceso, ¿qué tanto nos ha ayudado para mejorar y que eso vaya retrocediendo? De eso se trata. Que no me otorguen un adjetivo no significa que no esté en un proceso, ¿ya? Por eso necesito que esto lo aclaremos, porque si Dios es santo, Dios me está diciendo, ustedes deben volverse también como iglesia santo. Definíamos la palabra santidad desde la forma de Levíticos como aquello que no se contamina o no se relaciona con lo que contamina. Entonces, iglesia, acá empieza nuestra labor del día a día. Aquí empieza nuestra labor, por ejemplo, hagamos un pequeño examen familiar. ¿Cuántos hombres vamos a la casa? No nos hacemos el hábito de que los calcetines no se dejan en el comedor. Parece una cuestión graciosa, ¿verdad? Pero, por favor, hay que ver. ¿Cuántos hombres, hermanos amados, todavía no se han hecho el hábito de que cuando están, por ejemplo, ¿qué decirle? En medio de sus casas, si hay alguna necesidad que resolver en sus casas, pueden colaborar? Pues a mí me cuesta eso. Tremendo. A mí me tiene que picar algo para... ¿Cuántas esposas? Fíjense, ya que lo de los hombres. Hay que tratar de hablar con honestidad, porque hablar de la santidad tiene que ver con nuestro día a día. ¿Cuántas mujeres muchas veces castigan a sus esposos porque están enojadas? No les dan comida. Uy. A mí me han contado, ¿verdad? A mí me han dicho algunos hermanos que han tenido confianza, que a mí no me ha pasado nunca eso. Pero ¿cuántas esposas han hecho eso? ¿Sí me explico? Ya va a llegar el día de santo. Así podemos mostrar cantidad de cosas que si usted me dice, pastor, pero para mí eso no tiene nada que ver con la santidad. Pues sí, fíjate. Claro que sí. Es todo lo que
tierra las actitudes de mi corazón. Ojo, porque prácticamente debo ver aquello que contamina, y es lo que Dios me está diciendo. Hijo, tenés que parecerte cada día a mí, en el sentido que aquello que te contamina ya no te contamine de la misma forma. Es un proceso que va a avanzar. Los padres, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos palabras como tonto, bueno para nada, no serví? Eso tiene que ver con las... ¿Cuántas veces hemos sido violentos en la corrección de nuestros hijos? ¿Cuántas veces no le hemos dado con una vara o con un cincho en las nalgas, sino que le hemos dado en la espalda con el palo del trapeador, con el palo de la escoba? ¿Cuántas veces? Pero eso es ni ante la ley, eso ya algo que usted debe estar haciendo. ¿Me explico, iglesia? Eso tiene que ver con la santidad también. Iglesia, eso esto es impresionante. La santidad no es uno de los atributos que excluye a la gente. La santidad es uno de los atributos que incluye. Y Dios nos está diciendo, tú puedes mejorar en eso. Arranca eso de tu vida, saca eso de tu corazón, aprende a parecerte a mí. La santidad en la perfección de Dios no puede ser un atributo de vete, no sirves para nada, tú no eres lo que yo esperaba. La santidad de Dios no puede operar. La santidad de Dios opera con la misericordia que nos tiene ante todas las debilidades que podemos presentar, iglesia. Por eso es que el Señor una y otra vez está tocando la puerta de nuestro corazón, aunque seamos cristianos. Pero si todos los días quiere entrar y cenar con nosotros, es por ese tema, por la santidad. Quiere cada día lo veamos a Él como un modelo para mejor. Exista. Por eso, una vez más, necesito que en su cabecita quede claro esto. Cuando usted encuentre e identifique un área hueca, vacía, triste, débil en su vida, eso no significa es tiempo de correr. Es tiempo de irse. Aquí no quepo. Ahí solo santos van. Ahí solo gente, pero no. Cuando a su cabecita llegue algo que ha identificado, afecte en su vida espiritual, sométase a la santidad de Dios y permita que esa santidad le ayude a mejorar, pero no se aleje, porque eso no es motivo. ¿Estamos claros, iglesia? Cuando identifiquemos una área donde tenemos debilidad, ¿qué vamos a hacer? Acercarnos a Dios con más fuerza, con más anhelo, y decirle al Señor, Señor, siento que esto me está afectando. Yo necesito que tomes mi mano, Señor. Yo me estoy soltando voluntariamente, quiero irme, pero yo quiero que tú me tomes, dejes que me va. ¿Cuántos tienen a un Dios así? Eso es el segundo detalle. ¿Podemos entonces nosotros ser santos, iglesia? Santa está. ¿Podemos ser santos? Acá creo que necesitaré tomar dos lecciones para responder. Debo conocer en primer lugar la santidad como el atributo divino. Lo aclaramos. Pero en segundo lugar, debemos entender la santidad como una invitación para intentar ser. La santidad, hermanos, muchas veces, esto quizás es problema de nuestro. Las palabras cambian. Entonces, lo de que el peso de una palabra es grande. Este es un ejemplo. Pero si hay algo, va a ayudar a ver la invitación de Dios, hermano, en una forma ya humana. Tal vez no es la palabra la que a usted y a mí no debe. Lo que a usted y a mí nos debe preocupar es el estilo. Hermanos, esta será una cuestión que le voy a ser sincero. Probablemente sea una palabra que nos vaya a identificar, porque yo podría decirlo en manera de costumbres cristianas. Podríamos decir, los hermanos, los hijos de Dios, somos llamados santos. Pablo, ya ves, cuando dirige sus epístolas, las dirige a los santos, pero entendiéndose desde el concepto, ya no del Antiguo Testamento, sino
de Pablo, una santidad que se ha entendido como un proceso, no como un atributo. O sea, que cuando viene Pablo y está llamando a la iglesia, no lo está haciendo como refiriéndose al mismo Dios. Porque Pablo entiende que en la vida humana hay grandes debilidades que no nos permiten esa santidad como. Entonces acá viene un último detalle. Veamos por favor, porque acá tendríamos que comprenderlo mejor. Necesitamos tratar la manera de entender la santidad poniéndole en contraste la palabra. Ojo con esto, porque la iglesia prácticamente se convierte en uno de los principales entes que gestiona la moral en el ser. ¿Estamos? ¿Y qué es la moral? Yo sé que este concepto, hermano, voy a pedir opiniones porque lo que hacemos, lo que pedimos es la moral. La manera en cómo nos más voluntario. Es que se dejan en el transcurso. Eso podría ser moral. Correcto, de acuerdo a lo práctico. Ahora, todos de hecho, cuando nosotros tratamos de conservar el concepto de esta palabra, estará refiriéndose a eso, estará refiriéndose a los preceptos ordenados para la forma de vivir. Ojo, ojo con esto, porque acá es algo que la iglesia del siglo XXI está siendo atacada. La iglesia del siglo XXI no está siendo atacada por la moral, ojo con eso. Porque la escuela también está enseñando moral. Los bomberos enseñan moral. Las ONG están enseñando moral. Los grupos de pastores enseñan moral. Grupos de iniciativas juveniles enseñan moral. Entonces la pregunta es, ¿por qué la iglesia del siglo XXI enseña tanta moral? Acá es con lo que voy a cerrar en nuestros hermanos amados. El concepto de santidad es un tan lastimado porque la gente está preguntándose, ¿cómo es posible que una persona que no vaya a la iglesia sabe que tiene que vivir bien con su familia y lo logra? Y una persona que esté en la iglesia sabe con más razón que debe vivir bien con su familia, está en la iglesia y no lo logra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? Y acá caemos en la vida diaria de muchos de nosotros, que sabemos lo que debemos hacer, pero carecemos de ética porque no lo hacemos. La ética no es conocer los preceptos, la ética es hacer los preceptos. Moral es una materia que se comparte desde la teoría. Ética es una materia que se comparte desde la práctica. Entonces acá viene Dios, y si yo traduzco o trato de hacer un acercamiento al siglo XXI acerca de este texto, Dios podría estarnos diciendo algo como esto, hermano amado: ustedes tienen que aprender a ser morales y éticos porque yo soy el perfecto en esas dos cosas. Pastor, usted está diciendo que no tenemos que llamarnos santos. Le digo de corazón, ¿por qué? Porque yo prefiero, hermano amado, que no nos enamoremos de una palabra y que nos enamoremos del verdadero estilo de vida. ¿Y por qué razón, pastor? Porque usted y yo podemos tener una palabra, hermanos amados, pero que no satisface lo que realmente debe satisfacer. La sociedad los necesita a nosotros, ¿sabe? ¿Sabe que la sociedad nos necesita, iglesia? Amén, iglesia. Ve a la persona que está a su lado, porque creo que no me ha comprendido. Viéndole a los ojos, la sociedad te necesita como hijo de Dios. Uy, sí. Ahora, cuando nosotros vamos a esto, hermanos amados, aquí es donde cambia, ¿verdad? Muchos de los hermanos, quiero hacer la llave del cierre con la introducción,
muchos de los hermanos que nos volvemos duros para tratar a otros, a veces no estamos atacando la palabra santa, estamos atacando falta o carencia de moral o ética. Ahí cambió totalmente ya lo que intenta el texto de este. Entonces, iglesia amada, una vez más necesito auxiliarme obligadamente para cerrar esto diciéndole: el modelo de Cristo no se basó en prácticas tradicionalistas. El modelo de Jesucristo atacó plenamente el estilo de vida, el estilo diario, aquello que viene del corazón. Ahora no somos buenos cristianos porque venimos al templo. Eso es parte de las tradiciones. No somos buenos cristianos porque nos bautizamos, porque andamos una Biblia. Somos buenos cristianos, hermanos amados, como cuando a usted y a mí nos van a contar algo que es para herir a otro. ¿Cómo reacciona usted? Como cuando viene alguien y se acerca a nuestra vida y nos está contando, hermano, una cuestión de dolor. ¿Qué hace? ¿Le va a ir a contar a otro también? Cuando de repente, hermano amado, usted sabe que hay una familia que tiene necesidad. Cuando hablamos acerca del día a día, estamos hablando de aquello que tiene que ver en nuestro secreto. La santidad, hermanos amados, claro, cuando la veo en su magnitud, en lo grandioso de la palabra, será bello y será algo que se anhela en el corazón. Pero cuando hablamos de nuestro día a día, no será algo que nos tiene que apantallar nada más. De nada sirve que la santidad de Dios nos apantalle si esa acción o ese sentir no tenemos la capacidad de bajar un poquito a nuestra vida para el día a día de lo que usted y yo hacemos. El reto no es que nos llamen santos. El reto es que un día, cuando terminemos la carrera, el Señor nos diga santos. No se ponga usted, iglesia amada, de aquí en adelante en ese afán de una palabra. Póngase de aquí en adelante en el afán de su estilo de vida. Hermanos amados, cierro con una pregunta de aplicación. ¿Tendremos que dejar de mentir un poco en nuestras vidas? ¿Tendremos que dejar de lado un poquito algunas hipocresías que tenemos? ¿Algunos pleitos que los estamos provocando por nuestro mal carácter? Algunas decisiones que estamos tomando, hermanos amados, y que no deberíamos de tenerlas. Hijos lindos, hijos amados, ¿será de que esas malcriadezas con mamá y papá tienen que retroceder un poco? Padres, ¿será que el trato, la forma, tiene que bajársele un poquito a ese nivel? ¿Será que necesitamos recurrir un poquitito a la plática y abandonar un poco el golpe? Dicen los psicólogos de que es mejor que a su hijo usted le dé una bofetada a que le deje una marca, una huella en el corazón, porque la bofetada le va a doler, le va a arder y se le va a borrar, pero la marca que le deje en el corazón va a persistir por meses, años, quizás toda la vida. Se irá con eso a la tumba diciendo: mi papá, marcado de por vida. Tratemos la manera de que esta santidad, esta invitación del proceso de santidad no esté aquí en el templo nada más, sino que esté fuera del templo. Que sea una de las invitaciones que el Señor nos ha dado para desafiarnos. Iglesia, este es el desafío de la santidad de Dios. Ustedes pueden ser mejores con la ayuda del Señor. No se conformen, como Romanos 12 muy bien lo dice, hablando de todos los deberes cristianos, el día a día. El día a día. No se conformen a este siglo. Si tu vecino está golpeando, haciendo, etcétera, a tu familia, a tu hijo, hace lo mismo. No, yo no voy a hacer lo mismo. Yo no soy igual. No camino con el sistema. No me programo por lo que todos hacen. Me programo con el reino. Me programo por lo que el Señor me enseña. Amén, iglesia. Cuidado. Si usted va muchas veces y pide un consejo, ¿qué le dicen? Salítele. Deja de estar aguantando, hombre. Cuando se tratan de temas familiares, ¿qué dicen? Date tu casa, hombre. Deja a esa mujer, deja a ese hombre. ¿Me explico? Es lo que dice nuestro sistema. El texto dice: no se conformen a este siglo. Entonces por eso muy bien Dios dijo: sean santos porque yo soy santo.
sean santos, porque yo soy santo. Al final será tema para la siguiente oportunidad, la pertenencia. El Señor le dice en el verso 26, ustedes ya no se pertenecen a ustedes. Ustedes hoy son míos. Ay, qué glorioso, iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque usted le pertenece a Dios? Qué bendición, hermano. Dele fuertes palmas al Rey por eso. Qué bendición, qué bendición. Qué bendición. Usted le pertenece al Rey. Iglesia amada, por favor, no se aparte porque en usted hay debilidades. Por favor, pisotea a aquel que tiene debilidades. Entendamos que todos aún estamos en el mismo proceso. A unos se le ven, a otros no se le ven. Pero independientemente al caso, nosotros seguimos al Cristo de la gloria. Y en todos nosotros está el mismo Señor, la misma fe, el mismo Espíritu, el mismo bautismo. Amén, iglesia. Entonces por eso Pablo muy bien decía, 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, ¿que qué? Sean uno solo, que piensen de la misma manera. Entonces esto no es competencia. La santidad no es para atacarnos, iglesia. La santidad es para vivir mejor. No solo en la comunidad de fe, sino también en todos los lugares donde usted y yo caminamos diariamente. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará, iglesia. Dale al Señor la gloria y la honra. Él es digno de alabanza. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.